El montacargas de 2 toneladas venía directo hacia mí cuando falló el freno hidráulico. Tuve quizás 3 segundos para lanzarme detrás de un pilar de hormigón, antes de que 4.000 libras de acero y maquinaria se estrellaran contra la pared del almacén donde yo había estado de pie. El impacto hizo que el equipo saliera volando, y un trozo de andamio metálico me golpeó en el hombro y las costillas mientras rodaba para alejarme. Así fue como terminé en el Hospital General Metro con un hombro destrozado, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral que hacía que la habitación girara cada vez que movía la cabeza demasiado rápido. La notificación vibró contra mi palma 3 días después, resonando débilmente a través de la manta del hospital. Pensé que era otra actualización de mi médico, quizás un recordatorio sobre mi próxima ronda de antibióticos. En lugar de eso, vi las palabras que atravesaron directamente la neblina de la morfina. Su empleo con Phoenix Industrial Solutions ha sido terminado con efecto inmediato. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para el papeleo final. No regrese a las instalaciones de la empresa. Sin saludo, sin explicación, sin humanidad alguna. Mi nombre es Oliver Ayes, 47 años, director de operaciones de la cadena de suministro en Phoenix Industrial Solutions. Y estaba leyendo mi correo de despido mientras yacía en una cama de hospital, apenas capaz de levantar el brazo sin hacer una mueca de dolor. Parpadeé 2 veces, preguntándome si los analgésicos me estaban haciendo alucinar. Pero el correo electrónico permaneció frío, digital, definitivo. Me temblaban las manos, no por los medicamentos, sino por pura incredulidad. 12 años reconstruyendo la desmoronada red logística de esa empresa, desaparecidos en un correo electrónico negligente del director ejecutivo Wesley Kahn, un hombre que una vez me dijo, eres la columna vertebral de esta operación. Ayes, al parecer, no era una columna vertebral lo suficientemente importante como para merecer una decencia humana básica. Al otro lado de la habitación, otro paciente dejó escapar un suspiro bajo y cómplice. No le había prestado mucha atención desde que lo habían traído en silla de ruedas 1 hora antes. Pálido por la cirugía, pero alerta. Inclinó la cabeza hacia mí. ¿Malas noticias?, preguntó, con la voz firme a pesar de la vía intravenosa pegada a su mano. Tragué saliva con dificultad. Acaban de despedirme desde mi cama de hospital. Él enarcó una ceja. Eso es impresionante, de la peor manera posible. Giré mi teléfono para que pudiera ver el correo. Sus ojos lo escanearon de inmediato, y luego se agudizaron. No con lástima, sino con reconocimiento. Conozco ese tono, murmuró. ¿Wesley Kahn? Se me cortó la respiración. ¿Cómo conoces a Wesley? Esbozó una sonrisa tranquila y de complicidad. Soy Richard Stone. El nombre me golpeó como debería haberlo hecho aquel montacargas. Richard Stone, director ejecutivo de Stone Logistics Group, el mayor competidor de Phoenix Industrial, el hombre con el que Wesley temía encontrarse en cada cumbre de la industria. Y ahí estaba él, en la cama junto a la mía, mirando el correo electrónico que había puesto fin a mi carrera. Por primera vez desde que me había despertado en esta sala, mi ira se transformó en algo más frío, más agudo, más enfocado. Wesley no solo me había despedido. Me había entregado directamente al único hombre que más temía. Richard se reclinó en su almohada, con los ojos todavía fijos en mí. Oliver, dijo en voz baja, parece que tu empresa ha cometido un error muy caro. ¿Cómo te sientes ahora mismo? A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente a través de las finas cortinas del hospital. Mi cuerpo todavía protestaba con cada movimiento, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en días. Miré el teléfono en mi bandeja, el correo electrónico que había destrozado mi vida, y sentí que algo dentro de mí encajaba. No estaba roto. Estaba harto de ser leal a las personas equivocadas. Al otro lado de la habitación, Richard Stone ya estaba despierto, apoyado en sus almohadas como si la cama del hospital fuera solo otra silla de sala de conferencias. Un bolígrafo descansaba en su mano, golpeando rítmicamente un cuaderno que tenía en el regazo. ¿No dormiste?, observó sin levantar la vista. No mucho. Finalmente alzó la mirada. Tu mente está trabajando horas extras. Bien. Eso significa que no estás derrotado. Dejé escapar un pequeño suspiro.
La derrota habría sido más fácil que lo que sea esto. Se llama transición, dijo en voz baja. A menudo, es el paso más doloroso antes del crecimiento. Viniendo de cualquier otra persona, habría sonado como basura motivacional. Pero de él, un hombre al que Wesley había temido durante una década, sonaba diferente. Real, con los pies en la tierra. Señaló mi teléfono. ¿Sabes cuántos contratos importantes gestionabas personalmente en Phoenix? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Tragué saliva. 6 cuentas principales, unas 12 más pequeñas, alrededor de 30 millones al año en negocios. Sus cejas se levantaron una fracción. Y esos clientes, confiaban en ti, no en tu director ejecutivo. Imágenes pasaron por mi mente. Llamadas frenéticas a medianoche durante fallos del sistema. Gerentes de planta diciéndome que yo era la única persona que entendía sus cadenas de suministro. Equipos pidiendo por mi nombre, incluso cuando Wesley quería que alguien más se involucrara. Sí, dije. Confiaban en mí. Cerró su cuaderno con un golpe suave. Entonces Wesley no te despidió a ti, Oliver. Despidió los cimientos que mantenían unida a su empresa. Abrí la boca, y luego la cerré. La verdad era brutal en su simplicidad. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Seré directo. En Stone Logistics, hemos estado intentando entrar en el ecosistema de clientes de Phoenix durante años. Pero la estrategia por sí sola no es suficiente. Necesitábamos a alguien que entienda las operaciones, la gente, los puntos débiles. Alguien en quien esos clientes ya confían. Mi pulso se aceleró a pesar de mí. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo, interrumpió suavemente, que si entras por las puertas de Stone, no estarás empezando de cero. Estarás liderando, sin un techo impuesto sobre tu cabeza por un liderazgo inseguro. Las palabras se posaron sobre mí como un calor. Aterradoras, liberadoras, imposibles. Richard, susurré, Wesley vendrá por mí. Alegará violaciones de la cláusula de no competencia. Amenazará con demandas. Su expresión no vaciló. Déjalo. Fuiste despedido sin causa mientras estabas hospitalizado. Los tribunales no hacen cumplir las cláusulas de no competencia en casos como ese. Y Wesley Kahn siempre ha sido más ruidoso que capaz. Casi me río, porque era verdad. Entonces, una enfermera entró para revisar nuestros signos vitales, rompiendo la tensión, pero la decisión que se formaba dentro de mí no se disolvió. Cuando ella se fue, Richard habló de nuevo, esta vez más bajo. Oliver, estás ante una puerta que solo se abre una vez. Y por primera vez desde el accidente, creí que realmente podría atravesarla. Cuando me dieron el alta 2 días después, el aire invernal de afuera se sentía más nítido, más limpio, como si estuviera eliminando los últimos fragmentos de conmoción que se aferraban a mí. Mi hombro dolía con cada respiración, pero mi mente estaba más firme de lo que había estado en años. Richard había sido dado de alta la mañana anterior, dejándome un breve mensaje garabateado en el reverso de un formulario del hospital: las oportunidades se desvanecen más rápido que el dolor. No esperes demasiado. Guardé esa nota en el bolsillo de mi chaqueta mientras mi esposa, Sara, me llevaba a casa desde el hospital. Intentó hablar de mis heridas, de descansar, de tomarme tiempo para sanar. Pero mis pensamientos seguían volviendo a Phoenix, a Wesley, al correo electrónico que había partido mi lealtad por la mitad. No me estás escuchando, dijo Sara mientras entrábamos en nuestro camino de entrada. Lo siento, mi cabeza está dando vueltas. Lo entiendo, puso el coche en punto muerto y se giró hacia mí. ¿En qué estás pensando? Miré nuestra casa, la casa que había estado pagando con el dinero de Phoenix durante 12 años. La casa donde nuestra hija Emma había crecido, la casa que representaba todo lo que había trabajado para construir. Estoy pensando en lo que viene después, dije. Esa noche, incapaz de dormir, abrí mi portátil. Mi cuerpo suplicaba descanso, pero mi mente se negaba. Busqué cada documento público, cada informe trimestral, cada comunicado de prensa de Phoenix de los últimos 3 años. No estaba buscando munición. Estaba buscando claridad,
Un mapa de cómo estaban las cosas y que se había estado desmoronando silenciosamente bajo el liderazgo de Wesley. Y lo que encontré no me sorprendió, pero confirmó mis peores sospechas. Fluctuaciones de ingresos ocultas detrás de notas a pie de página vagas. Tasas de retención de clientes cayendo silenciosamente cada trimestre. Nuevas contrataciones colocadas estratégicamente alrededor del círculo íntimo de Wesley, en lugar de donde la empresa las necesitaba. Pero había algo más. Algo que me heló la sangre. Irregularidades financieras. Compras de equipos que no coincidían con los registros de inventario. Contratos de mantenimiento con empresas que apenas existían. El accidente del almacén que casi me mata, causado por un equipo que debería haber sido reemplazado meses atrás. Un equipo cuyos fondos de reemplazo habían sido redirigidos silenciosamente a otra parte. Wesley no era solo incompetente. Era corrupto. Y yo tenía la documentación para demostrarlo. A la mañana siguiente, con una taza de café tibio en la mano, marqué el número de la tarjeta de presentación de Richard. Mi corazón latía más fuerte que durante el accidente. Stone Logistics. Habla Nicole. Aclaré mi garganta. Soy Oliver Hayes. Richard me dijo que llamara. Una pausa. Luego, un cambio en su tono, cálido y decidido. Lo ha estado esperando. ¿Puede venir el lunes? Mis costillas palpitaban. Mi cabeza zumbaba, pero algo más profundo, algo feroz, salió a la superficie. Sí, dije. Allí estaré. El lunes llegó más rápido de lo que a mi cuerpo le hubiera gustado. Cada paso desde el coche hasta las puertas giratorias de la sede de Stone Logistics enviaba un dolor sordo a través de mi hombro, pero me negué a que me detuviera. El edificio era impresionante, de acero y cristal modernos, pero no ostentoso, del tipo de arquitectura que hablaba de confianza en lugar de arrogancia. Un marcado contraste con las envejecidas instalaciones de Phoenix, que siempre parecían estar a un recorte presupuestario de desmoronarse. Dentro, el vestíbulo bullía de energía decidida. Sin carreras frenéticas, sin caos desorganizado, solo profesionales constantes y enfocados que parecían entender exactamente dónde encajaban. Nicole, una mujer de mirada aguda y comportamiento profesional, se me acercó. Usted debe ser Oliver. Richard lo está esperando. Me guió por un pasillo bordeado de salas de conferencias de cristal, cada una llena de equipos inmersos en discusiones productivas, no en peleas a gritos, sino en colaboración real. Cuando llegamos a la oficina de la esquina, Nicole llamó una vez. Adelante, dijo la voz de Richard. Estaba de pie junto a la ventana cuando entré, con las manos en los bolsillos y el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de él. Se giró, y por un momento, el director ejecutivo desapareció, reemplazado por el hombre de la cama del hospital. Oliver, saludó cálidamente. Esperaba que dijeras que sí. Logré una pequeña sonrisa. No estaba seguro de poder llegar. Mi hombro tiene vida propia ahora mismo. Siéntate, señaló la silla frente a su escritorio. El dolor puede esperar. La oportunidad no. Tan pronto como me senté, deslizó una delgada carpeta hacia mí. Dentro había documentos, no contratos todavía, sino esquemas, ideas, visión, planes para integrar nuevas estrategias operativas en la infraestructura de Stone. Esto, dijo, es lo que creo que puedes construir aquí. Miré las páginas. No eran responsabilidades laborales. Eran planos. Planos para la autoridad, la autonomía, la innovación, cosas que había pasado años fingiendo que no merecía. ¿Viste todo esto en una sola conversación? Pregunté en voz baja. Lo vi en 12 años de tu reputación, corrigió. Phoenix hablaba de lealtad. Lo que nunca entendieron fue que tus clientes se quedaban porque confiaban en ti, no en la empresa. Las palabras me calaron más hondo de lo que esperaba. Se sentó frente a mí. No te estoy ofreciendo un puesto por compasión. Te lo ofrezco porque Stone tiene un vacío que solo tú puedes llenar. Mi respiración se estabilizó. Por primera vez en años, sentí que estaba eligiendo algo, no solo sobreviviendo. Esto se siente como algo que estoy construyendo, no algo de lo que estoy escapando, dije. Una lenta sonrisa cruzó su rostro.
Entonces, construyámoslo juntos. Durante los siguientes días, intenté seguir las órdenes del médico y descansar. Pero mi mente seguía volviendo a esa carpeta. A la promesa silenciosa tejida entre esas páginas, construye algo que te pertenezca. Para el miércoles por la noche, finalmente podía moverme sin hacer muecas. El dolor seguía ahí, pero también el impulso. Así que hice algo que no había hecho desde el hospital. Abrí mi correo electrónico. Cientos de mensajes sin leer, docenas de clientes, y luego, el único nombre que había estado esperando. Wesley Kahn. El asunto era helado, se necesita aclaración sobre las comunicaciones con los clientes. Lo abrí con manos firmes. Ha llegado a mi conocimiento que varios clientes han intentado contactarte. Se te recuerda que ya no eres empleado de Phoenix Industrial. Por favor, abstente de responder para evitar violar los términos de la separación. Sin calidez, sin disculpas, ni siquiera un reconocimiento del momento. Solo la misma arrogancia que siempre había blandido. No respondí. En cambio, abrí otro correo. Uno de Miller Manufacturing, un cliente al que había guiado a través de 2 grandes expansiones. Nos enteramos de tu baja médica. ¿Podrías confirmar cuándo estarás disponible de nuevo? Preferimos no hacer la transición de nuestra cuenta sin hablar contigo primero. Mi pulso parpadeó, no de miedo, sino de comprensión. Phoenix estaba tratando de reemplazarme, pero los clientes no lo estaban aceptando sin más. Estaban preguntando por mí, específicamente. Cerré el portátil y exhalé lentamente. No estaba indefenso. No estaba olvidado. No era reemplazable. A la mañana siguiente, me reuní de nuevo con Richard, esta vez en una sala de conferencias más pequeña. Me saludó con un gesto de cabeza, deslizando una taza de café hacia mí. Te ves más firme, dijo. Me siento más firme. Bien. Porque hay algo que debemos discutir. Golpeó un archivo sobre la mesa. Phoenix está haciendo movimientos. Movimientos rápidos. Han reasignado toda tu cartera al sobrino de Wesley, Brady. Por supuesto que lo habían hecho. Brady apenas entendía la logística básica, y mucho menos las complejas relaciones que yo había construido durante 12 años. Richard cruzó las manos. No quiero presionarte, pero los clientes que te contactan directamente, eso no es algo que podamos ignorar. Lo miré a los ojos, con una mirada clara y fortalecida. Esto no se trata de venganza. No, asintió. Se trata de integridad. Y la dirección que elijas ahora definirá todo lo que sigue. En ese momento, con el zumbido de las operaciones de Stone vibrando débilmente a través de las paredes, supe que Phoenix ya no era mi futuro. Mi camino ya me estaba llevando a otro lugar. Para el viernes por la mañana, la tensión en torno a Phoenix había comenzado a filtrarse en la industria. Lo sentí en cada mensaje que llegaba. No dramático, solo tentativo, curioso. Los clientes perciben la inestabilidad mucho antes que el público. Cuando entré en la oficina de Stone para nuestra reunión programada, una urgencia enfocada pulsaba por los pasillos. Algo estaba cambiando. Richard ya estaba en la sala de conferencias, sin chaqueta, con las mangas arremangadas. Parecía un hombre preparándose para una operación importante. Recibimos 4 consultas esta mañana, dijo antes de que siquiera me sentara. Clientes preguntando directamente si estás disponible para consultoría. Se me cortó la respiración. ¿4? Asintió. Todos de empresas de tu antigua cartera. Me hundí en la silla. Wesley no manejará esto bien. Ya no lo está manejando bien, respondió Richard, deslizándome una tableta. En la pantalla había un memorando interno de Phoenix que alguien había reenviado anónimamente. Con efecto inmediato. Todas las consultas sobre operaciones de la cadena de suministro deben ser redirigidas a Brady Kahn. No revelar transiciones de personal a menos que se indique. Brady es el director de operaciones. El desastre se estaba escribiendo solo. Hay más, dijo Richard en voz baja. Un coordinador de cumplimiento federal contactó a Stone esta mañana. Levanté la cabeza de golpe.
Rutinario, me aseguró. Pero preguntaron si anticipábamos migraciones repentinas de clientes. Han recibido rumores de que Phoenix se está reestructurando agresivamente. Un dolor hueco se extendió por mi pecho. Había pasado 12 años estabilizando esa división. Una decisión impulsiva de Wesley lo había deshecho todo. Esto se está descontrolando, susurré. Lo está, dijo Richard. ¿Y tú estás en el centro, te guste o no? Se reclinó, estudiándome. Oliver, si estos clientes se mueven, no será solo una transición. Expondrá todo lo que Wesley ha estado ocultando. Mi pulso golpeaba contra mis costillas en curación. Yo no quería esto. Lo sé, respondió él. Pero a la responsabilidad no le importa lo que queramos. No pediste tener esta ventaja. Pero la tienes. El silencio se instaló entre nosotros, pesado pero esclarecedor. Finalmente, Richard habló de nuevo. ¿Listo para hablar de los próximos pasos? Exhalé lentamente, la decisión cristalizándose. Sí, creo que es hora. Ese fin de semana, los correos electrónicos llegaron a intervalos constantes. Cada uno era otra señal de que la superficie cuidadosamente pintada de Phoenix se estaba resquebrajando. Algunos venían de antiguos colegas, escritos en tonos cautelosos. Pero los que importaban venían de los clientes. Educados, directos, inquietos. Nos han reasignado a alguien desconocido. ¿Puede confirmar su estado? El cronograma de nuestro proyecto se ha estancado. ¿Está consultando de forma independiente? Nos gustaría entender el plan de transición. Leí cada mensaje 2 veces, sintiendo su peso. No eran consultas oportunistas. Eran advertencias de que Phoenix se tambaleaba sin alguien en quien confiaban. El domingo por la tarde, me reuní con Richard en una cafetería tranquila cerca del campus de Stone. Llegó sin fanfarrias, solo con una carpeta bajo el brazo y una expresión que me decía que ya sabía lo que estaba pensando. ¿Has visto los mensajes?, dijo tan pronto como nos sentamos. Asentí. No están preguntando por Phoenix. Están preguntando por mí. Por eso debemos ser deliberados, dijo, colocando la carpeta entre nosotros. Que los clientes te contacten es una cosa. Responder demasiado rápido le da munición a Wesley, pero ignorarlos envía el mensaje equivocado. Exhalé lentamente. Entonces, ¿qué sugieres? Abrió la carpeta. Dentro había borradores, planes de comunicación, protocolos legales, marcos de transición, todo estructurado, cuidadoso, preciso. Creamos claridad, dijo. Sin promesas, sin contratos, solo una actualización profesional de que estás explorando nuevas oportunidades. Lo miré fijamente. Phoenix entrará en pánico. Ese es el punto, respondió con calma. El pánico expone la verdad. Esa noche, llegó un correo más de Delta Manufacturing, una de las cuentas más antiguas de mi cartera. Se nos informó que su condición de salud impide una mayor colaboración. Por favor, confirme si esto es exacto. Preferimos no hacer la transición a menos que sea necesario. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono. Wesley no solo me estaba reemplazando. Estaba reescribiendo la narrativa. Enfermedad, incapacidad, silencio, una historia conveniente para enmascarar la verdad. El lunes por la mañana, entré en el vestíbulo de Stone con mi decisión ya sólida. Ya no se trataba de elegir bandos. No, asintió Richard cuando se lo conté. Se trata de elegir tu voz. Por primera vez desde el hospital, me sentí listo para usarla. Para el martes por la mañana, la corriente de la industria había pasado de susurros a un rumor constante. Podía sentirlo en el ascensor hasta el piso 15 de Stone. La energía sutil cuando las puertas se abrían, las conversaciones enfocadas, la urgencia silenciosa que aparecía cuando algo significativo se estaba desarrollando. Richard me encontró fuera de la sala de conferencias, con una tableta bajo el brazo. Phoenix emitió un comunicado hace una hora, dijo, guiándome adentro. Mi estómago se apretó. ¿Sobre mí? Deslizó la tableta sobre la mesa. El anuncio era breve.
Debido a circunstancias imprevistas, nuestras operaciones de la cadena de suministro se someterán a una reestructuración temporal. Todas las consultas serán redirigidas al director Brady Khan. Ni una mención de mi despido, ni una mención de mi ausencia, solo un intento estéril de tapar grietas cada vez más amplias. Están fingiendo que no pasó nada, murmuré. Porque reconocerlo significa reconocer su error. Richard abrió otro documento. Oliver, tienes que ver esto. Correos electrónicos reenviados anónimamente desde dentro de Phoenix. Equipos luchando por responder a las preguntas de los clientes. Confusión sobre quién estaba autorizado para aprobar cambios. Solicitudes acumulándose sin respuesta. Personal de alto nivel cuestionando por qué no se les informó de mi despido, y luego, una línea que me heló la sangre. Si los clientes insisten en hablar con él, díganles que actualmente está incapacitado y no disponible para proyectos futuros. Mis manos temblaron, no por la herida, sino por la pura audacia. Te están presentando como incapaz de continuar, dijo Richard en voz baja. Quieren cerrar la puerta antes de que alguien se dé cuenta de que tú no la cerraste. Eso no era incompetencia. Eso era un asesinato de reputación. ¿Qué quieres que diga? Pregunté. La verdad, respondió Richard. No un ataque, no una acusación, solo claridad. Los clientes necesitan saber que no estás postrado en una cama o silenciado. Inhalé profundamente. Por primera vez, la elección no me asustaba. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar la parte de mi vida que Wesley intentó borrar. Entonces, digámoselo, dije. Para el miércoles por la mañana, mi actualización profesional estaba lista. Simple, clara. Tras completar el tratamiento médico, estoy evaluando nuevas oportunidades profesionales. Sigo comprometido a apoyar a organizaciones que valoran la estabilidad, la transparencia y la colaboración. Sin ataques, sin drama, solo la verdad. Minutos después, el mensaje se publicó en LinkedIn. La reacción fue instantánea. Las notificaciones explotaron. Me gusta, comentarios, mensajes privados. Luego, correos electrónicos directos de clientes, socios de la industria, gente dentro de Phoenix. El primer correo vino de Delta Manufacturing. Nos alegra saber que te estás recuperando. Sospechábamos que Phoenix no nos estaba contando toda la historia. Luego, Miller Manufacturing. Pausamos todas las nuevas solicitudes hasta que pudiéramos confirmar tu estado. Por favor, haznos saber dónde terminas. Y luego, un tercer mensaje que me dejó sin aliento. Lo siento. Esto no debería haberte pasado. Enviado anónimamente desde una dirección de Phoenix. Alguien adentro estaba viendo cómo se desarrollaba esto. Alguien que sabía que la narrativa de Wesley se estaba derrumbando. Al mediodía, la situación se intensificó. Nicole entró apresuradamente en la sala de conferencias donde Richard y yo estábamos revisando los planes de transición. Hay algo que ambos necesitan ver, dijo, colocando un informe impreso sobre la mesa. Un resumen de la llamada de emergencia a los inversores de Phoenix, filtrado a las pocas horas de terminar. Y ahí estaba. Riesgo de retención de clientes elevado, continuidad operativa sin resolver, estabilidad del liderazgo bajo revisión. Debajo de esas líneas, la salida de personal clave continúa impactando múltiples cuentas. Richard me miró a los ojos. Ese personal clave eres tú. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Esto no es una grieta, dijo en voz baja. Es el comienzo de un colapso interno. Mi pecho se oprimió, no de miedo, sino de reconocimiento. Phoenix no solo me había perdido a mí. Habían perdido los cimientos que sostenían toda su red de operaciones. Cerré el informe. Mis decisiones se asentaban como el acero. Richard, si Phoenix se está desmoronando, debemos estar listos. Él asintió. Oh, lo estaremos. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Están colapsando. Deberías ver esto. Siguieron capturas de pantalla de los canales internos de Phoenix, cambios no autorizados en el sistema bajo las credenciales de Brady.
Problemas de clientes ocultos en informes manipulados. Las directivas de pánico de Wesley esparcidas en marcas de tiempo de medianoche. Esto ya no era mala gestión. Era una implosión silenciosa. Le envié todo a Richard. Llamó al instante. La junta directiva de Phoenix se está reuniendo ahora mismo, dijo. Alguien filtró los resultados de la auditoría. Mi pecho se apretó. Me culparán a mí. Lo intentarán, dijo. Porque es más fácil que admitir la verdad. En el momento en que te fuiste, todo lo que habían enterrado comenzó a salir a la superficie. Minutos después, llegaron más mensajes de un antiguo colega. Wesley salió furioso. Seguridad le quitó la placa. Otro, Brady renunció. Caos total. Me recosté en mi silla. No triunfante, solo finalmente libre del peso que había estado cargando desde esa cama de hospital. Richard apareció momentos después, más tranquilo ahora, como si entendiera lo que significaba este final. Tú no causaste su colapso, Oliver, dijo. Lo hizo Wesley. Simplemente dejaste de sostener las piezas por él. Miré la ciudad, brillante, firme, abierta a las posibilidades. Por primera vez en años, el futuro no se sentía como supervivencia. Se sentía como una oportunidad. Entonces esto, dije en voz baja, es mi ruptura definitiva. Richard asintió. ¿Y tu comienzo? La mañana siguiente trajo noticias que se extendieron por la industria como un reguero de pólvora. Phoenix Industrial Solutions estaba bajo investigación federal por irregularidades financieras y violaciones de seguridad de equipos. Wesley Kahn había sido arrestado. Las acciones de la compañía se desplomaron un 40% antes de que se suspendiera la cotización. Me senté en la sala de conferencias de Stone, viendo las noticias desarrollarse en múltiples pantallas. Richard entró con café y una expresión de satisfacción. El FBI quiere entrevistarte, dijo, poniendo una taza frente a mí. Parece que tu documentación sobre el mantenimiento del equipo era exactamente lo que necesitaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Emma vio las noticias. Está orgullosa de ti por hacer lo correcto. Sonreí por primera vez en semanas. Richard se sentó frente a mí. Entonces, sobre esa oferta, estoy escuchando. Deslizó un contrato sobre la mesa. Director de Operaciones Estratégicas. Autonomía total sobre tu división. Aumento salarial del 30% y participación en el capital. Repasé los números, más de lo que jamás había ganado en Phoenix, con el respeto que nunca había recibido. Hay una condición, dijo Richard. Levanté la vista. Estamos anunciando un nuevo programa de cumplimiento ético. Quiero que lo dirijas. Asegúrate de que Stone nunca se convierta en lo que fue Phoenix. Pensé en el accidente del montacargas, el encubrimiento, las mentiras, en 12 años de lealtad recompensados con un correo electrónico frío. En los clientes que confiaron en mí más de lo que confiaron en una empresa. Trato hecho, dije, extendiendo la mano. Richard la estrechó. Bienvenido a Stone Logistics, Oliver. De verdad, esta vez. 6 meses después, estaba de pie en mi nueva oficina, una suite en la esquina, con ventanas que daban a la ciudad y mi nombre en la puerta. Stone Logistics había adquirido 3 contratos importantes del colapso de Phoenix. El programa de ética que desarrollé estaba siendo estudiado por otras empresas como modelo. Mi teléfono sonó. Era Emma, llamando desde su dormitorio universitario. Papá, vi el artículo sobre Stone en Industry Weekly. Te llamaron un líder transformador. Me reí. Están siendo generosos. No, no lo están. ¿Sabes lo que me dijo mamá? Dijo que Phoenix no solo te despidió. Te liberaron para que te convirtieras en quien debías ser. Después de colgar, caminé hacia mi ventana. Abajo, los empleados de Stone se dirigían a casa por el día. Buena gente haciendo un trabajo honesto por un salario justo. Sin atajos, sin escándalos enterrados, sin encubrimientos a medianoche. Mi computadora sonó con un nuevo correo. El remitente me hizo detenerme. Brady Kahn.
Señor Hayes, quería disculparme por cómo fueron las cosas en Phoenix. Estaba superado desde el primer día. Usted merecía algo mejor. Estoy empezando de nuevo en una empresa más pequeña ahora, y estoy tratando de hacer las cosas de la manera correcta. Gracias por el ejemplo que dio, Brady. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Wesley había corrompido más que solo los registros financieros. Había envenenado toda una cultura empresarial, pero personas como Brady todavía tenían la oportunidad de aprender, de crecer, de elegir la integridad. Escribí de vuelta, Brady, todos merecen una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Si alguna vez necesitas orientación, mi puerta está abierta. Oliver. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Mi hombro apenas dolía ya. Las costillas se habían curado por completo. Pero la verdadera curación había sido más profunda. La restauración del propósito, el regreso del respeto propio. El cajón de mi escritorio guardaba una foto enmarcada, Sara, Emma y yo en su graduación de secundaria. Emma se dirigía a estudiar ingeniería. Su matrícula asegurada no por desesperación, sino por un trabajo honesto en una empresa que valoraba lo que yo aportaba. Wesley Kahn se declaró culpable de malversación de fondos y fue sentenciado a 3 años en una prisión federal. Phoenix Industrial fue desmantelada y vendida por partes. El almacén donde casi muero fue demolido, reemplazado por un estacionamiento. Pero ese no fue el verdadero final. El verdadero final fue más simple. Conservé la nota que Richard me había escrito en el hospital. Las oportunidades se desvanecen más rápido que el dolor. No esperes demasiado. La enmarqué y la colgué en mi oficina. No como un recordatorio de lo que había sobrevivido, sino como una promesa de lo que aún era posible. A veces, la vida necesita una caída dura para mostrarte que has estado en el lugar equivocado durante demasiado tiempo. Phoenix Industrial me enseñó que la lealtad sin integridad es solo facilitar la corrupción. Stone Logistics me dio algo que Phoenix nunca pudo, la oportunidad de construir algo que importara. Wesley pensó que estaba despidiendo un peso muerto. En cambio, le entregó a su mayor competidor a la única persona que entendía las debilidades de su empresa mejor que nadie. La ironía no se me escapó. Pero la mejor parte no fue la venganza ni la vindicación. Fue la llamada telefónica que recibí la semana pasada de una joven analista de la cadena de suministro en otra empresa. Había leído sobre el caso de Phoenix y quería consejos sobre cómo denunciar violaciones de seguridad en su lugar de trabajo. Da miedo, dijo. Pero después de lo que hiciste, sé que es posible defender lo que es correcto. Fue entonces cuando supe que la historia estaba completa. No porque hubiera obtenido justicia, sino porque alguien más había encontrado el coraje para buscarla. El accidente del almacén que casi me mata terminó salvando más vidas que solo la mía. A veces, lo peor que te sucede te abre la puerta a lo mejor que te espera. Solo tienes que estar dispuesto a atravesarla. A veces, las personas que te despiden te hacen el mayor favor de tu vida. Te obligan a dejar de conformarte con menos de lo que mereces. La verdadera lealtad no consiste en permanecer donde estás cómodo. Consiste en tener el coraje de irte cuando tus valores están comprometidos.